Terremoto total en el Real Madrid. Soy Nilson del Madridista. Y madridistas, lo que os voy a contar hoy puede cambiar completamente la historia reciente del club. Porque Florentino Pérez acaba de entrar en la operación más ambiciosa, más cara y más mediática de toda su presidencia. Sí, más grande incluso que muchas de las operaciones galácticas que vivimos en el pasado. Porque el objetivo ahora tiene nombre y apellido: Erling Haaland. Y atención, porque esto ya no se trata solamente de rumores normales de mercado. Según informaciones que empiezan a circular en distintos entornos cercanos al fútbol europeo, el Real Madrid ya estaría trabajando seriamente en un acuerdo gigantesco junto a Rafaela Pimenta, representante del delantero noruego, y junto a José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid y hombre de máxima confianza de Florentino Pérez. Y sinceramente, madridistas, cuando José Ángel Sánchez aparece directamente involucrado en una operación de este nivel, yo automáticamente empiezo a creer que algo muy serio se está moviendo dentro del club. Porque los que seguimos al Real Madrid desde hace años sabemos perfectamente cómo funciona Florentino Pérez. El presidente nunca improvisa. Nunca se mueve por impulso. Y sobre todo, nunca entra en una operación histórica sin tener la sensación de que puede ganarla. Por eso esta historia empieza a generar tanto impacto. Porque la información que llega desde distintos sectores del mercado europeo habla de una operación absolutamente monstruosa. Atención a las cifras porque son brutales. El Real Madrid estaría dispuesto a pagar cerca de 190 millones de euros para cerrar el fichaje de Haaland. 190 millones. Una cifra que convertiría al noruego en la contratación más cara de toda la historia del club. Pero eso no es lo más fuerte. Lo verdaderamente impactante está en las condiciones salariales que estaría pidiendo el entorno del jugador. Porque según distintas fuentes, Haaland quiere contrato hasta 2035, convertirse en el futbolista mejor pagado del Real Madrid, bonus especiales por títulos, primas gigantescas por ganar el Balón de Oro, recompensas por artillerías, y cláusulas económicas vinculadas al rendimiento individual y colectivo. Estamos hablando de un contrato absolutamente galáctico. Un acuerdo que podría convertir a Haaland no solamente en el fichaje más caro de la historia blanca, sino también en el jugador que más dinero costaría al club entre salario, primas y bonificaciones. Y sinceramente os digo una cosa, madridistas. Yo firmo ahora mismo. Sí, lo digo claramente. Porque para mí Haaland es exactamente el tipo de futbolista que debe liderar el futuro del Real Madrid. Y ojo, puedo equivocarme. No soy dueño de la verdad. Esta es simplemente mi opinión como madridista que ama este club profundamente. Pero yo veo a Haaland y veo un jugador hecho para el Santiago Bernabéu. Mentalidad asesina. Hambre competitiva. Personalidad fuerte. Gol constante. Presión brutal sobre defensas. Y sobre todo una ambición descomunal. Ese chico vive para destruir rivales. Y el Real Madrid necesita siempre futbolistas con esa mentalidad. Además, hay algo que mucha gente empieza a comentar dentro del entorno madridista y que para mí tiene muchísimo sentido. Las elecciones presidenciales del Real Madrid están cada vez más cerca. Y sinceramente, yo creo que Florentino Pérez quiere llegar a ese momento presentando un nuevo proyecto galáctico capaz de ilusionar completamente al madridismo durante la próxima década. Porque Florentino entiende algo que pocos presidentes en el mundo comprenden realmente. El Real Madrid necesita ganar, pero también necesita emocionar. Necesita alimentar la ilusión del madridismo constantemente. Y no existe hoy un jugador más capaz de provocar ilusión mundial que Erling Haaland. Porque estamos hablando de un delantero generacional. Un monstruo competitivo. Un jugador que puede marcar época en el fútbol europeo durante muchos años. Y sinceramente os digo otra cosa. Yo quiero que Florentino Pérez siga siendo presidente del Real Madrid. Lo digo claramente. Porque con errores y aciertos, nadie puede negar que transformó completamente la dimensión moderna del club. Construyó el nuevo Bernabéu. Mantuvo al Madrid compitiendo económicamente contra estados y clubes infinitamente dopados financieramente. Y además sigue teniendo una obsesión absoluta por mantener al Real Madrid en la cima del fútbol mundial. Y esta operación de Haaland encaja perfectamente dentro de esa visión. Porque Florentino no quiere simplemente un gran equipo. Quiere otra era. Quiere otro ciclo dominante. Quiere otra generación legendaria. Y sinceramente, madridistas, imaginad por un segundo lo que significaría ver a Haaland vestido de blanco en el Bernabéu. Da miedo. Miedo para Europa. Porque estamos hablando de un delantero capaz de marcar 50 o 60 goles por temporada prácticamente sin despeinarse. Un jugador que convierte cualquier balón dividido en peligro. Un futbolista que intimida incluso antes de empezar el partido. Y aquí aparece una figura importantísima en toda esta historia: Rafaela Pimenta.
Porque la representante de Haaland lleva meses moviéndose silenciosamente en el mercado europeo. Y según distintas informaciones, las conversaciones con el Real Madrid habrían aumentado muchísimo durante las últimas semanas. Rafaela sabe perfectamente lo que representa el Real Madrid para la carrera de un futbolista. Sabe lo que significa entrar en la historia del club más grande del mundo. Y también entiende que Florentino Pérez está dispuesto a construir alrededor de Haaland un proyecto absolutamente monumental. Además, José Ángel Sánchez ya estaría trabajando personalmente en la arquitectura financiera del acuerdo. Y aquí quiero detenerme un momento porque mucha gente no entiende la importancia de José Ángel dentro del Real Madrid. Estamos hablando del hombre que muchas veces convierte en realidad las grandes operaciones del club. Un ejecutivo extremadamente inteligente, frío, calculador y completamente alineado con Florentino Pérez. Por eso cuando aparecen informaciones de que José Ángel Sánchez está directamente involucrado en las negociaciones, yo sinceramente empiezo a pensar que el Madrid está preparando algo muy serio. Muy serio. Porque el club sabe perfectamente que no habrá otra oportunidad igual. Haaland es uno de esos jugadores que aparecen una vez cada muchos años. Y Florentino Pérez no quiere que termine construyendo una dinastía eterna lejos del Bernabéu. Además, dentro del madridismo existe una sensación clarísima. El Real Madrid necesita volver a tener una figura dominante en ataque capaz de marcar una época histórica en Europa. Y para mí, Haaland es exactamente ese jugador. Tiene mentalidad madridista incluso sin vestir todavía esta camiseta. Tiene arrogancia competitiva. Tiene hambre de grandeza. Tiene obsesión por ganar. Y eso en el Real Madrid vale oro. Pero atención madridistas. Porque lo más fuerte de toda esta historia todavía no ha salido completamente a la luz. Porque las exigencias finales del entorno de Haaland están provocando muchísimo debate dentro del club. Y además algunos sectores del madridismo empiezan a preguntarse si Florentino Pérez está dispuesto a romper completamente la estructura salarial histórica del Real Madrid para cerrar esta operación. Y sinceramente, lo que viene ahora puede incendiar completamente el fútbol europeo. Así que dejad vuestro like, suscribíos ahora mismo al Madridista y contadme aquí abajo vuestra opinión porque quiero leeros. Quiero debatir con vosotros como madridistas de verdad. Tal vez yo esté equivocado, tal vez algunos no estén de acuerdo conmigo, y eso es maravilloso porque este canal lo construimos juntos, desde la pasión por el escudo más grande del mundo. Y además madridistas, hay algo que muchos todavía no están entendiendo sobre esta posible llegada de Haaland al Real Madrid. Esto no sería solamente un fichaje. Sería un cambio total de jerarquía en el fútbol europeo. Porque cuando el Real Madrid decide invertir casi 200 millones de euros en un jugador y además convertirlo en el salario más alto de toda la institución, está enviando un mensaje clarísimo al mundo entero. Queremos dominar otra era. Y sinceramente, yo creo que Florentino Pérez está obsesionado exactamente con eso. Con construir otra generación histórica. Porque el presidente sabe perfectamente cómo funciona el Real Madrid. Este club vive de ciclos ganadores. Vive de leyendas. Vive de futbolistas que dejan una huella eterna en el Bernabéu. Y para mí, Haaland tiene absolutamente todo para convertirse en uno de esos nombres históricos. No solamente por los goles. No solamente por las estadísticas. Sino por la personalidad. Porque este chico tiene mentalidad de depredador competitivo. Y eso no se compra fácilmente en el fútbol moderno. Además, cuanto más información aparece sobre las conversaciones entre Rafaela Pimenta y José Ángel Sánchez, más sensación tengo de que el Real Madrid ya tomó una decisión definitiva internamente. Porque nadie entra en una negociación tan gigantesca sin estar completamente convencido del movimiento. Y ojo porque aquí hay algo muy importante. Rafaela Pimenta no es una representante cualquiera. Estamos hablando de una de las agentes más poderosas del fútbol mundial. Una mujer extremadamente inteligente. Fría. Estratégica. Muy dura negociando. Y alguien que entiende perfectamente el impacto mediático y económico que genera a Haaland. Por eso las exigencias son tan altas. Porque el entorno del jugador considera que Haaland no debe ser tratado simplemente como una estrella más, sino como la futura cara global del fútbol mundial. Y sinceramente madridistas, viendo lo que hace cada temporada, cuesta muchísimo discutir esa idea. Porque el nivel goleador del noruego es simplemente absurdo. Parece un jugador diseñado en laboratorio. Potencia física brutal. Velocidad para destruir espacios. Capacidad aérea impresionante. Definición letal. Mentalidad competitiva enfermiza. Y encima tiene solamente 20 y tantos años. Es una locura. Por eso entiendo perfectamente que Florentino Pérez esté dispuesto a romper todos los límites financieros históricos del club para intentar traerlo al Bernabéu.
Porque el presidente sabe que hay jugadores que no aparecen 2 veces en una generación. Y Haaland es uno de ellos. Además, hay otro punto del que se habla poco pero que para mí es fundamental. La conexión emocional que Haaland podría generar con el madridismo. Porque sinceramente, el Bernabéu se enamora rápidamente de jugadores con hambre, carácter y obsesión competitiva. Y el noruego transmite exactamente eso cada vez que pisa un campo. No juega relajado. No juega para las cámaras. No juega pensando en redes sociales. Juega para destruir rivales. Y eso en el Real Madrid siempre conecta con la afición. Porque el madridismo puede perdonar errores técnicos. Puede perdonar partidos malos. Lo que nunca perdona es la falta de ambición. Y Haaland tiene ambición para regalar. Por eso muchos aficionados ya empiezan a imaginar una nueva era galáctica liderada por Vinicius, Bellingham, Endrick y Haaland. Sinceramente madridistas, solamente imaginar eso ya provoca escalofríos. Porque estamos hablando de una combinación de talento, juventud y potencia física absolutamente monstruosa. Y además os digo algo que pienso de verdad. Si Florentino Pérez consigue cerrar esta operación, para mí será uno de los mayores golpes estratégicos de toda su carrera presidencial. Sí, así de claro. Porque en un fútbol dominado por estados multimillonarios y clubes con recursos prácticamente infinitos, conseguir llevarse al delantero más deseado del planeta sería otra demostración gigantesca del poder histórico del Real Madrid. Y eso también influye muchísimo de cara a las elecciones. Porque aunque algunos no quieran mezclar fútbol y política interna del club, la realidad es que este tipo de movimientos generan un impacto emocional enorme entre los socios madridistas. El aficionado quiere ilusión. Quiere sentirse dominante. Quiere mirar a Europa y sentir que el Real Madrid sigue siendo el club más grande del planeta. Y operaciones como la de Haaland representan exactamente eso. Ahora bien, también os digo una cosa con total sinceridad. ¿Existe riesgo? Claro que existe. Estamos hablando de muchísimo dinero. Muchísima presión. Expectativas brutales. Y cuando el Real Madrid hace una inversión así, el jugador automáticamente queda obligado a marcar una época. No existe término medio. Aquí no basta con jugar bien. Aquí tienes que convertirte en leyenda. Y sinceramente, yo creo que Haaland tiene personalidad suficiente para soportar ese peso. Puede que me equivoque. Puede que algunos de vosotros penséis diferente. Y perfecto. Eso es lo bonito del fútbol y del madridismo. Poder debatir desde la pasión, desde el amor por este escudo y desde el deseo de ver siempre al Real Madrid en la cima del mundo. Pero yo veo esta operación y siento algo muy parecido a lo que sentí cuando llegaron otros galácticos históricos. Esa sensación de que algo grande está a punto de ocurrir. Esa sensación de que el Bernabéu se prepara para recibir a otra superestrella mundial. Y sinceramente madridistas, si Haaland termina llegando al Real Madrid, Europa entera debería empezar a preocuparse muchísimo. Porque Florentino Pérez no estaría construyendo solamente un equipo. Estaría construyendo otra máquina histórica para dominar el fútbol mundial durante la próxima década.